Cuando vi a mi propia hija firmando documentos falsos que me declaraban demente, supe que todo lo que había construido durante 67 años de vida honesta estaba a punto de ser robado por la persona en quien más confié. Pero lo que Nuria no sabía es que yo ya lo había visto venir meses antes, y que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado, documentado y guardado para el momento exacto en que la verdad destrozaría todas sus mentiras. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Andrés Rubio Castillo, tengo 67 años y durante toda mi vida me consideré un hombre de principios claros y trabajo honesto. Construí mi empresa de distribución de materiales de construcción desde cero en Valencia. Levanté una familia, eduqué a mi hija Nuria con valores que creí sólidos, y cuando mi esposa Beatriz falleció en marzo de 2022, pensé que al menos me quedaba el amor incondicional de mi única hija. Qué equivocado estaba. Después de la muerte de Beatriz, viví solo en nuestra casa del barrio de Ruzafa, en Valencia. Era una vivienda amplia de 3 plantas que habíamos comprado en 1993, cuando Nuria apenas tenía 6 años. Cada rincón de esa casa guardaba recuerdos de risas, cenas familiares, navidades felices. Yo había encontrado cierta paz en la rutina. Desayunaba café con tostadas a las 7 de la mañana, leía el periódico, salía a caminar por el jardín del Turia, almorzaba en casa y por las tardes me reunía con viejos amigos en el Café del Duende. Mi mente estaba clara, mi salud era buena para mi edad y mi memoria funcionaba perfectamente. Nuria Rubio Vega, mi hija de 38 años, siempre había sido independiente. Se había casado con Óscar Prieto Morales hacía 7 años, un hombre que trabajaba en ventas de automóviles y que nunca me inspiró especial confianza, aunque nunca dije nada para no interferir en su matrimonio. Vivían en un apartamento alquilado en Benimaclet y hasta septiembre de 2023 las visitas de Nuria eran ocasionales, una vez cada 2 o 3 semanas, llamadas telefónicas esporádicas, felicitaciones en mi cumpleaños. Pero en septiembre de 2023 algo cambió radicalmente. El primer miércoles de septiembre, exactamente el 6 de septiembre, Nuria apareció en mi casa sin avisar. Era mediodía. Yo acababa de regresar de mi caminata. Traía una bolsa con empanadas que, según dijo, había comprado en una panadería nueva del barrio. Me pareció un gesto extraño pero agradable. Almorzamos juntos, hablamos de trivialidades y cuando pensé que se marcharía, ella comenzó a hacer preguntas inusuales. «Papá, ¿te acuerdas del nombre de nuestra primera mascota?», me preguntó mientras recogíamos los platos. «Por supuesto, Nuria. Era Canelo, un Golden Retriever que te regalamos cuando cumpliste 8 años», respondí sin dudar. «¿Y te acuerdas en qué año murió mamá?», continuó ella, con un tono que intentaba parecer casual pero que percibí forzado. «En marzo de 2022, hija. Hace apenas año y medio. ¿Por qué preguntas algo que ambas sabemos?», le dije mirándola directamente a los ojos. Ella desvió la mirada rápidamente. «Por nada, papá. Solo quería asegurarme de que estás bien, de que tu memoria funciona correctamente». Esa frase me inquietó profundamente, pero no dije nada más. Nuria se marchó media hora después, no sin antes recorrer la casa con la mirada de forma extraña, como evaluando cada detalle, cada mueble, cada espacio. Cuando cerré la puerta tras ella, una sensación de incomodidad se instaló en mi pecho. La segunda visita fue el 13 de septiembre, exactamente una semana después. Esta vez llegó con Óscar, nuevamente sin avisar, nuevamente con excusas sobre pasar a saludar. Durante esa visita, noté que Óscar fotografiaba discretamente algunos documentos que yo tenía sobre la mesa del comedor. Facturas, extractos bancarios, papeles de la casa. Cuando lo sorprendí mirando, él sonrió con incomodidad y dijo que le gustaba el tipo de letra de un documento antiguo. Una excusa ridícula que confirmó mis sospechas. Algo estaba ocurriendo. La tercera visita fue el 20 de septiembre. Nuria llegó sola, pero esta vez con una actitud más directa y preocupante.
Se sentó frente a mí en el sofá de la sala y comenzó un interrogatorio disfrazado de conversación casual. «Papá, ¿has olvidado alguna vez apagar la estufa? ¿Te ha pasado que sales de casa y no recuerdas si cerraste la puerta? ¿Pierdes las llaves con frecuencia?». Cada pregunta era más absurda que la anterior. Yo respondía con paciencia, explicándole que no, que mi rutina era clara, que nunca había tenido esos problemas. Pero ella insistía, anotaba cosas en su teléfono móvil, y en un momento incluso sacó su teléfono para grabarme mientras hablaba, diciendo que quería guardar recuerdos de nuestras conversaciones. Esa noche, cuando Nuria se marchó, me senté en mi escritorio y saqué un cuaderno viejo de tapas azules que guardaba en un cajón. Comencé a escribir cada detalle, fechas exactas de las visitas, preguntas que me había hecho, comportamientos extraños de ella y de Óscar. Mi instinto, forjado en décadas de negocios y de leer a las personas, me decía que mi propia hija estaba tramando algo contra mí, y yo no iba a permitir que me tomara desprevenido. Los días siguientes a esa tercera visita fueron de reflexión profunda. Yo sabía que algo grave se estaba gestando, pero necesitaba confirmación antes de actuar. No podía permitirme el lujo de equivocarme acusando a mi propia hija sin pruebas concretas. Así que tomé una decisión. Si Nuria estaba planeando algo contra mí, yo me adelantaría preparando mi defensa de forma silenciosa y meticulosa. El 25 de septiembre de 2023 llamé a Rafael Ibáñez Serrano, mi amigo de toda la vida. Rafael y yo nos conocíamos desde 1982, cuando ambos comenzábamos nuestros negocios en Valencia. Él había sido testigo de mi boda, padrino de Nuria, y la única persona en quien confiaba plenamente después de la muerte de Beatriz. Le pedí que viniera a mi casa esa misma tarde, sin dar detalles por teléfono. Rafael llegó a las 6 de la tarde. Nos sentamos en el estudio del segundo piso, lejos de posibles oídos indiscretos, y le conté todo: las visitas extrañas, las preguntas sobre mi memoria, las fotografías de documentos, las grabaciones encubiertas. Rafael me escuchó en silencio, con el ceño fruncido, y cuando terminé de hablar exhaló profundamente. «Andrés, lo que me describes suena a que están construyendo un caso para declararte incapacitado mentalmente», me dijo con voz grave. «He escuchado historias así. Consiguen informes médicos falsos, testimonios fabricados, y luego solicitan tutela legal. Una vez que lo logran, pueden hacer lo que quieran con tus bienes». Sus palabras confirmaron mis peores temores. Le expliqué que necesitaba protegerme, pero sin alertar a Nuria de que yo sabía lo que tramaba. Rafael asintió y me propuso algo inteligente: transferir discretamente mis activos principales a una cuenta empresarial a su nombre, mediante un contrato de administración temporal que parecería una simple gestión comercial. De esa forma, si Nuria intentaba apropiarse de mis bienes, se encontraría con que lo más valioso ya estaba fuera de su alcance. «Deja la casa a tu nombre», me aconsejó Rafael. «Será el anzuelo. Si realmente están detrás de tu patrimonio, irán por la propiedad más visible, y cuando lo hagan, tendrás prueba irrefutable de sus intenciones». El 28 de septiembre firmamos los documentos necesarios en la notaría de la calle Colón. Transferí 240.000 euros en cuentas bancarias, acciones por valor de 180.000 euros y mi participación en la antigua empresa que ya había vendido, pero que generaba dividendos anuales. Todo quedó legalmente bajo administración de Rafael mediante contrato privado que ningún tribunal podría cuestionar. La casa de Ruzafa, valorada en aproximadamente 420.000 euros, quedó deliberadamente a mi nombre como carnada. Pero eso no era suficiente. Necesitaba evidencia visual de lo que estaba ocurriendo. Así que el 3 de octubre contacté al segundo aliado crucial, Emilio Ortega Blanco, abogado especializado en derecho de familia y tutelas, a quien conocía de mis años como empresario. Emilio tenía 58 años, reputación impecable y experiencia en casos de abusos contra personas mayores. Le expliqué la situación completa en su despacho de la Avenida del Puerto. Emilio tomó notas detalladas y luego me hizo una propuesta audaz:
Instalar cámaras de seguridad ocultas en mi propia casa, en lugares estratégicos, con grabación continua en la nube. Según la legislación española, grabar dentro de mi propio domicilio era completamente legal. Y si alguien entraba sin autorización o intentaba manipular mis pertenencias, quedaría registrado como prueba judicial válida. Si tu hija está planeando declararte incapaz, eventualmente necesitará acceder a tu casa cuando tú no estés, buscar documentos, quizás incluso llevarse objetos de valor, explicó Emilio. Necesitamos capturar esos momentos. Serán la diferencia entre tu palabra contra la de ella y evidencia objetiva que ningún juez podrá ignorar. El 5 de octubre, un técnico de confianza recomendado por Emilio llegó a mi casa. Era un hombre discreto de unos 40 años que trabajaba en seguridad corporativa. Durante 3 horas, instaló 5 microcámaras de alta definición ocultas en lugares estratégicos. Una dentro del reloj de pared de la sala principal, otra en un detector de humo falso del pasillo del segundo piso, una tercera en un portarretratos digital de mi escritorio, la cuarta en una planta artificial del comedor y la quinta en el estante superior de la biblioteca. Todas tenían conexión inalámbrica a Internet, grabación automática las 24 horas, almacenamiento en servidor en la nube con contraseñas múltiples y podían ser visualizadas en tiempo real desde cualquier dispositivo móvil. El técnico me enseñó a usar la aplicación en mi teléfono móvil. Con solo abrir el programa, podía ver simultáneamente las 5 cámaras, revisar grabaciones de días anteriores, recibir alertas de movimiento y descargar vídeos como evidencia. Todo el sistema costó 2.300 euros que pagué en efectivo, sin dejar rastro bancario que Nuria pudiera detectar. Cuando el técnico se marchó esa tarde, me senté frente a mi ordenador y revisé el funcionamiento de cada cámara. Las imágenes eran nítidas, el audio claro, y la sensación de tener control sobre mi propia seguridad me devolvió algo de tranquilidad. Si Nuria iba a traicionarme, al menos yo tendría cada segundo de esa traición documentado para siempre. El 9 de octubre recibí una llamada que confirmaría todas mis sospechas. Era Nuria, con voz excesivamente dulce, pidiéndome que visitara a un médico especialista que ella había encontrado. Según me dijo, era un neurólogo excelente que hacía chequeos preventivos para personas mayores y que sería bueno que me revisara solo por precaución, papá, para estar seguros de que todo está bien. Su insistencia era sospechosa. Le dije que me lo pensaría, pero ella presionó. Ya había pedido la cita. Era para el 16 de octubre. El médico era muy solicitado y había sido difícil conseguir el hueco. Si no iba, perdería la oportunidad. Claramente, esto era parte de su plan. Acepté ir, pero antes de esa cita, el 12 de octubre, volví a reunirme con Emilio en su despacho. Le conté sobre la consulta médica y ambos coincidimos. Sería una evaluación manipulada para obtener un informe falso sobre mi estado mental. «Andrés, necesito que hagas algo crucial», me instruyó Emilio. «Lleva tu teléfono móvil con la grabadora de voz activada durante toda la consulta. Graba cada palabra que diga ese médico, cada pregunta, cada comentario. Si intenta inducirte a respuestas confusas o saca conclusiones sin fundamento, tendremos prueba de la conspiración». Salí de ese despacho con un plan claro. Iría a esa consulta, respondería las preguntas de forma estratégicamente ambigua para permitir que el médico cómplice redactara informes falsos, grabaría todo en secreto y dejaría que Nuria creyera que su trampa estaba funcionando. Mientras ella tejía su red de mentiras, yo estaba construyendo una fortaleza de verdad que eventualmente la aplastaría. El 16 de octubre de 2023 llegó más rápido de lo que esperaba. Nuria pasó a recogerme a las 9:30 de la mañana en su coche, un Seat Ibiza blanco que Óscar le había conseguido con descuento en el concesionario donde trabajaba. Durante el trayecto hacia la clínica privada, en la zona de Campanar, ella intentaba mantener conversación ligera, pero yo notaba la tensión en su voz, la forma en que sus manos apretaban el volante con demasiada fuerza. «Vas a ver qué médico tan bueno es el doctor Molina, papá»,
me decía mientras conducía por la avenida de las Cortes Valencianas. Tiene excelentes valoraciones en Internet. Se especializa en evaluaciones cognitivas para adultos mayores. Es solo un chequeo rutinario, nada de qué preocuparse. Yo asentía tranquilamente mirando por la ventanilla, pero mi mano derecha tocaba discretamente el teléfono móvil en el bolsillo interior de mi chaqueta. Antes de salir de casa había activado la aplicación de grabación de voz, verificando que tenía batería completa y espacio suficiente para al menos 2 horas de audio continuo. Ese pequeño dispositivo sería mi testigo silencioso de todo lo que estaba por ocurrir. La Clínica Neurológica Salud Mental Valencia estaba ubicada en un edificio moderno de cristal y acero en la calle Gaspar Aguilar. Subimos hasta el 4º piso en un ascensor impoluto que olía a desinfectante. La sala de espera era amplia, con sillas de cuero beige y revistas médicas sobre mesitas de cristal. Solo había otras 2 personas esperando, una mujer joven acompañando a un anciano en silla de ruedas. Una recepcionista nos atendió con profesionalidad fría. Nuria dio mi nombre completo, Andrés Rubio Castillo, y firmó algunos formularios que yo no llegué a leer completamente porque ella los rellenó con rapidez sospechosa. A los 10 minutos, una enfermera nos llamó y nos condujo por un pasillo blanco hasta un consultorio espacioso. El doctor Felipe Molina Ruiz era un hombre de unos 50 años, cabello gris perfectamente peinado, gafas de montura dorada, traje azul marino impecable. Me saludó con un apretón de manos que intentaba transmitir confianza, pero que a mí me resultó calculadamente profesional. Nuria se sentó en una silla lateral mientras yo ocupaba el asiento frente al escritorio del médico. Señor Rubio, su hija me ha comentado algunas inquietudes sobre su memoria y orientación temporal, comenzó el doctor Molina, abriendo una carpeta donde ya había anotaciones previas que evidentemente Nuria le había proporcionado antes. Vamos a realizar una evaluación sencilla, nada invasivo, solo algunas preguntas para valorar su función cognitiva actual. Lo que siguió fue un interrogatorio disfrazado de examen médico. Las preguntas comenzaron de forma estándar: mi fecha de nacimiento, dirección actual, nombre de familiares cercanos. Yo respondí todo correctamente, con voz clara y segura, pero entonces las preguntas se volvieron extrañamente específicas y tendenciosas. ¿Ha experimentado episodios en los que no recuerda cómo llegó a cierto lugar?, preguntó el doctor Molina, inclinándose ligeramente hacia adelante. No, doctor, nunca, respondí con firmeza. ¿Olvida conversaciones que mantuvo hace pocos días? No, mi memoria funciona perfectamente. ¿Ha tenido dificultades para reconocer lugares familiares o rostros de personas cercanas? En absoluto. Pero noté algo perturbador. Cada vez que yo daba una respuesta negativa clara, el doctor anotaba algo en su carpeta sin cambiar su expresión, como si mis palabras no importaran realmente. Miraba ocasionalmente a Nuria, quien asentía levemente, como si hubiera un acuerdo previo entre ambos. Luego vinieron las pruebas cognitivas. Me pidió recordar 3 palabras: manzana, bicicleta, ventana. Me solicitó dibujar un reloj marcando las 3:15. Me hizo restar de 100 de 7 en 7. Todas tareas que completé sin el menor error, demostrando que mi mente estaba absolutamente lúcida. Sin embargo, el doctor Molina fruncía el ceño de forma exagerada, como si mis respuestas correctas fueran motivo de preocupación en lugar de tranquilidad. Señor Rubio, ¿ha notado cambios en su estado de ánimo últimamente? ¿Irritabilidad, confusión, desconfianza hacia personas cercanas? Preguntó con un tono que intentaba sonar empático, pero que yo percibí manipulador. Ahí entendí la estrategia. Si yo decía que sí, confirmaría problemas cognitivos. Si decía que no, podrían argumentar que carecía de conciencia sobre mi propio deterioro. Era una trampa perfecta. Así que decidí responder de forma deliberadamente ambigua. Bueno, doctor, a veces uno se siente cansado. Es natural a mi edad, dije con un tono casual, dejando espacio para interpretaciones. El doctor Molina anotó algo extenso en su carpeta. Intercambió una mirada con Nuria que no pasó desapercibida para mí. Ella sonrió sutilmente, creyendo que yo estaba cayendo en su trampa.
Lo que ninguno de los dos sabía era que cada palabra pronunciada en ese consultorio estaba siendo grabada en alta definición en mi teléfono móvil. La consulta duró 45 minutos. Al finalizar, el doctor Molina me dijo que necesitaba realizar algunos análisis adicionales y que me contactaría en unos días con los resultados. Su tono era condescendiente, como si hablara con un niño pequeño. Cuando salimos del consultorio, Nuria estaba visiblemente satisfecha. «¿Ves, papá? No fue tan terrible», me dijo mientras esperábamos el ascensor. «El doctor Molina es muy profesional. Seguro que todo saldrá bien en los análisis». Yo asentí en silencio, pero por dentro sentía una mezcla de tristeza y determinación. Tristeza porque mi propia hija estaba orquestando activamente mi destrucción. Determinación porque ahora tenía evidencia grabada de una consulta claramente manipulada. Esa misma tarde, cuando regresé a casa, descargué el audio completo de la grabación en mi ordenador. Escuché nuevamente cada pregunta tendenciosa, cada pausa sospechosa, cada mirada cómplice entre el doctor y mi hija. Guardé 3 copias, una en mi ordenador, otra en una memoria USB que escondí en un libro hueco de mi biblioteca y una tercera que envié por correo electrónico cifrado a Emilio Ortega. El 20 de octubre, exactamente 4 días después, recibí por correo certificado un sobre de la Clínica Neurológica Salud Mental Valencia. Dentro había un informe médico de 3 páginas firmado por el doctor Felipe Molina Ruiz. Lo leí con incredulidad creciente. El informe decía que yo presentaba signos compatibles con deterioro cognitivo leve, desorientación temporal ocasional, falta de conciencia sobre déficits propios y recomendación de evaluación psiquiátrica adicional para descartar proceso demencial incipiente. Todo era mentira. Cada palabra era una falsificación deliberada basada en una consulta que había transcurrido de forma completamente normal. Llamé inmediatamente a Emilio. Nos reunimos esa misma noche en mi casa. Le mostré el informe falso y le hice escuchar la grabación completa de la consulta. Emilio comparó ambos documentos con expresión grave. «Andrés, esto es falsificación de informe médico, un delito penal grave», me explicó. «Ese doctor está participando activamente en una conspiración para declararte incapaz. Pero tenemos la grabación que demuestra que la consulta no justifica en absoluto las conclusiones de su informe. Esto es oro puro como evidencia». Esa noche, sentado en mi estudio, comprendí que ya no había vuelta atrás. Nuria había cruzado una línea irreversible, y yo tendría que tomar una decisión que jamás imaginé enfrentar. Dejar que mi propia hija continuara con su plan, acumulando más y más pruebas, hasta que el peso de sus crímenes fuera tan evidente que la justicia no tuviera más opción que condenarla. Las semanas siguientes transcurrieron con una calma engañosa que me recordaba el silencio previo a una tormenta. Nuria me llamaba cada 2 días, siempre con excusas para visitarme o preguntarme cómo me sentía. Yo mantenía el papel de padre confiado, sin revelar que conocía perfectamente sus intenciones. Cada conversación telefónica era un ejercicio de control emocional. Escuchar su voz fingiendo preocupación, mientras yo sabía que estaba planeando encerrarme en una institución psiquiátrica para robarme todo. El 5 de noviembre de 2023, Nuria llegó nuevamente a mi casa con una propuesta que confirmó mis peores sospechas. Era un sábado por la mañana. Yo estaba regando las plantas del patio interior cuando escuché el timbre. Al abrir la puerta, la encontré acompañada de Óscar y de una mujer desconocida de unos 40 años, traje gris formal, maletín profesional. «Papá, te presento a la doctora Cristina Solís Bermúdez», dijo Nuria con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Es psiquiatra y viene a hacerte una valoración complementaria, como recomendó el doctor Molina. Es solo para completar tu expediente médico y asegurarnos de que estás bien». La doctora Solís extendió su mano hacia mí con profesionalidad mecánica. Yo la estreché cortésmente, pero inmediatamente reconocí lo que estaba ocurriendo. Estaban construyendo un historial médico falso con múltiples profesionales cómplices. 1 o 2 informes fraudulentos podrían cuestionarse, pero 3 o 4 procedentes de distintos especialistas
crearían una narrativa difícil de refutar ante un juzgado. Los invité a pasar. Nos sentamos en la sala principal, exactamente bajo el reloj de pared que ocultaba una de mis cámaras de seguridad. La doctora Solís sacó una tableta digital y comenzó otro interrogatorio similar al del doctor Molina. Preguntas sobre mi rutina diaria, mi estado emocional, mis relaciones sociales. Yo respondía con medias verdades, dejando espacios ambiguos que pudieran interpretarse como confusión leve. ¿Duerme bien por las noches, señor Rubio?, preguntó la psiquiatra. Hay noches mejores que otras, respondí vagamente. ¿Se siente solo desde el fallecimiento de su esposa? A veces la casa se siente vacía, es comprensible. Cada respuesta mía era anotada meticulosamente. Nuria observaba desde el sofá lateral, asintiendo ocasionalmente como validando las observaciones de la doctora. Óscar permanecía callado, mirando su teléfono móvil, probablemente aburrido de toda la farsa, pero cómplice silencioso por interés económico. La evaluación duró casi una hora. Al finalizar, la doctora Solís me entregó un folleto sobre salud mental en la tercera edad y me recomendó considerar asistencia domiciliaria o incluso evaluación en un centro especializado si los síntomas empeoraban. La forma en que pronunció centro especializado dejaba claro que se refería a una institución psiquiátrica. Cuando se marcharon, yo inmediatamente revisé la grabación de la cámara oculta. Todo había quedado registrado con nitidez perfecta. Las expresiones cómplices entre Nuria y la doctora, las anotaciones exageradas ante respuestas completamente normales, incluso un momento en que Nuria le pasó un papel doblado a la psiquiatra cuando creyeron que yo no miraba. Esa misma tarde, contacté nuevamente con Emilio. Le envié el vídeo completo de la visita. Su respuesta por mensaje de texto fue breve pero contundente. Están acelerando el proceso. Prepárate para lo que viene. Lo que vino fue peor de lo que imaginaba. El 14 de marzo de 2024, un jueves gris y lluvioso, recibí la visita que cambiaría todo. Eran las 10 de la mañana cuando sonó el timbre con insistencia. Al abrir la puerta, encontré a 2 trabajadores sociales de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, acompañados de 2 agentes de la Policía Nacional. Traían documentación oficial con sellos judiciales. «¿Señor Andrés Rubio Castillo?», preguntó uno de los trabajadores sociales, un hombre de mediana edad con barba recortada y expresión seria. «Sí, soy yo», respondí manteniendo la calma exterior mientras mi corazón latía acelerado. «Tenemos una orden de internamiento involuntario temporal emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Valencia. Su hija, la señora Nuria Rubio Vega, ha presentado solicitud fundamentada en informes médicos que indican deterioro cognitivo severo y riesgo para su propia seguridad. Debe acompañarnos a la Clínica San Rafael para evaluación y tratamiento». Me mostraron los documentos. Allí estaban los informes falsificados del doctor Molina y de la doctora Solís. Más declaraciones juradas de Nuria afirmando que yo había tenido episodios de desorientación grave, que había olvidado cerrar el gas varias veces, que no reconocía a familiares cercanos. Todo era mentira, pero estaba presentado con formato legal impecable, firmado por profesionales médicos colegiados, respaldado por el testimonio de mi propia hija. En ese momento, yo podría haberles mostrado mis evidencias. Podría haber presentado las grabaciones, los vídeos, explicado la conspiración completa. Podría haberme defendido allí mismo y probablemente haber evitado el internamiento. Pero tomé una decisión estratégica que definió todo lo que vendría después: aceptar ir voluntariamente. «Entiendo», dije con voz tranquila. «Permítanme recoger algunas pertenencias personales». Los trabajadores sociales se miraron entre sí, sorprendidos por mi cooperación. Subí a mi habitación escoltado por uno de los policías. Metí ropa en una pequeña maleta, tomé mi medicación habitual para la presión arterial y antes de salir, envié un mensaje de texto breve a Emilio desde mi teléfono móvil. «Ejecutan el plan. Procedo según acordado. Mantén contacto con Rafael. No intervengas hasta mi señal». Durante el trayecto en el vehículo oficial hacia la Clínica San Rafael,
ubicada en la zona de Paterna, yo iba reflexionando sobre la magnitud de lo que estaba haciendo. Estaba permitiendo deliberadamente que me encerraran en una institución psiquiátrica, basándome en documentos fraudulentos, confiando en que mi estrategia de acumular pruebas irrefutables valdría la pena al final. Era una apuesta arriesgada, pero necesaria. Si me defendía ahora, Nuria simplemente retrocedería, destruiría evidencias, conseguiría testigos falsos, modificaría su estrategia. Pero si yo desaparecía internado, ella se sentiría segura, bajaría la guardia y cometería todos los crímenes que tenía planeados: invadir mi casa, falsificar poderes notariales, vender la propiedad, apropiarse del dinero. Y cada uno de esos actos quedaría grabado en mis cámaras ocultas como evidencia definitiva. La Clínica San Rafael era un edificio de 4 plantas rodeado de jardines, con rejas discretas en las ventanas y personal de seguridad en la entrada. Me registraron, confiscaron mi teléfono móvil y objetos personales, me asignaron una habitación individual en el ala de evaluación inicial. La habitación era pequeña pero limpia: cama individual, mesita de noche, armario empotrado, baño privado con ducha. La ventana daba a un patio interior donde otros pacientes caminaban con miradas perdidas. Esa primera noche, acostado en esa cama extraña, escuchando los sonidos perturbadores de gritos lejanos y puertas cerrándose con estruendo metálico, sentí por primera vez una punzada de duda. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Valía la pena sacrificar mi libertad temporal para enseñarle una lección a mi hija? Pero luego recordé su rostro sonriendo mientras el doctor Molina escribía mentiras sobre mí y supe que no había otra opción. Nuria necesitaba aprender que traicionar a un padre tiene consecuencias irreversibles. Los primeros días dentro de la Clínica San Rafael fueron una experiencia perturbadora que jamás olvidaré. Me despertaban a las 6 de la mañana para chequeos rutinarios de presión arterial y temperatura. El desayuno se servía a las 7 en un comedor colectivo donde convivían personas con problemas mentales reales. Un hombre de unos 50 años que hablaba solo constantemente. Una mujer anciana que lloraba sin parar, llamando a su madre fallecida décadas atrás. Un joven que permanecía inmóvil mirando la pared durante horas. Yo me sentaba en una mesa apartada, comía mi tostada con mermelada y café tibio, observando ese mundo de sufrimiento genuino del que yo no formaba parte. La ironía era cruel. Estaba rodeado de personas que necesitaban ayuda real, mientras yo, completamente cuerdo, había sido encerrado mediante mentiras elaboradas por mi propia sangre. El personal de enfermería me trataba con amabilidad condescendiente, como si fuera incapaz de comprender instrucciones simples. Me hablaban despacio, usando frases cortas, sonriendo exageradamente. Yo cooperaba sin resistencia, sabiendo que cualquier protesta sería interpretada como agitación o falta de conciencia sobre mi supuesta condición. Pero mi verdadera esperanza llegó el tercer día de internamiento, cuando conocí al doctor Javier Campos Sanz. Era el psiquiatra titular del ala donde me encontraba, un hombre de 55 años, con cabello completamente blanco, gafas de lectura colgando de una cadena en su cuello y una mirada inteligente que parecía capaz de ver más allá de las apariencias superficiales. Nuestra primera sesión de evaluación fue el 17 de marzo de 2024, en su consulta del tercer piso. Era un espacio más acogedor que el resto de la clínica. Libreros llenos de manuales psiquiátricos, diplomas enmarcados en las paredes, una planta de ficus en la esquina, 2 sillones cómodos frente a su escritorio de madera oscura. «Señor Rubio, he revisado su expediente de ingreso», comenzó el doctor Campos con voz pausada pero directa. «Los informes del doctor Molina y la doctora Solís mencionan deterioro cognitivo leve con tendencia progresiva. Sin embargo, durante estos 3 días el personal de enfermería reporta que usted se orienta perfectamente en tiempo y espacio, sigue instrucciones complejas sin dificultad, mantiene conversaciones coherentes y demuestra memoria excelente. Hay una discrepancia significativa entre lo que dicen esos documentos y lo que observamos aquí». Sentí una chispa de esperanza.
Ese hombre era diferente. No estaba comprometido con la farsa. Decidí arriesgarme y ser parcialmente honesto. Doctor Campos, le voy a decir la verdad porque creo que usted es un profesional íntegro. Le dije mirándolo directamente a los ojos. No sufro ningún deterioro cognitivo. Esos informes son falsos. Mi hija me ha internado aquí mediante mentiras porque quiere apropiarse de mi casa y mis bienes. Pero no puedo demostrarlo todavía. Necesito que ella crea que su plan funciona para poder reunir evidencias suficientes que la incriminen legalmente. El doctor Campos me observó en silencio durante varios segundos que se sintieron eternos. Luego cerró la carpeta de mi expediente y se reclinó en su silla. Eso explicaría muchas cosas, dijo finalmente. He visto casos de abuso financiero contra personas mayores. Es más común de lo que la gente imagina. Si lo que dice es cierto, estamos ante un delito grave de cárcere privado basado en documentación médica fraudulenta. Durante la siguiente hora le conté toda la historia. Las visitas extrañas de Nuria, las consultas manipuladas, las cámaras ocultas que había instalado en mi casa, la transferencia preventiva de mis activos principales a Rafael, mi decisión estratégica de aceptar el internamiento para que Nuria revelara completamente sus intenciones criminales. El doctor Campos escuchaba con atención profesional, tomando notas ocasionales. Señor Rubio, voy a realizar evaluaciones cognitivas exhaustivas durante las próximas semanas, me explicó cuando terminé mi relato. Si efectivamente está usted en plenas facultades mentales, como sospecho, documentaré oficialmente esa realidad. Esos informes servirán como evidencia de que su internamiento carece de fundamento médico legítimo. Pero debo advertirle, si decide continuar aquí voluntariamente como parte de su estrategia, será un camino difícil psicológicamente. Vivir en una institución psiquiátrica, siendo completamente cuerdo, puede afectar profundamente su bienestar emocional. Lo entiendo, doctor, respondí con firmeza, pero necesito que mi hija cometa todos los crímenes que ha planeado. Solo así la lección que aprenda será lo suficientemente contundente como para que nunca olvide las consecuencias de traicionar a su padre. El doctor Campos asintió lentamente. Entonces colaboraré con usted, pero bajo una condición. Si en algún momento veo que este encierro está dañando genuinamente su salud mental, intervendré inmediatamente independientemente de su estrategia. Mi deber profesional es proteger su bienestar, incluso de usted mismo. Acepté sus términos. A partir de ese momento, el doctor Campos se convirtió en mi aliado más valioso dentro de la clínica. Realizó evaluaciones detalladas que demostraban mi total lucidez. Pruebas de memoria donde recordaba listas de 20 palabras sin error, ejercicios matemáticos complejos que resolvía correctamente, análisis de orientación temporal donde citaba fechas exactas de acontecimientos históricos. Cada resultado quedaba registrado en mi expediente médico oficial, construyendo un contraargumento irrefutable a los informes falsos de Molina y Solís. Pero mi mayor necesidad era recuperar contacto con el mundo exterior. Sin mi teléfono móvil confiscado, no podía acceder a las cámaras de mi casa ni comunicarme con Emilio o Rafael. El aislamiento era parte del castigo del internamiento, pero era también mi mayor obstáculo. El 25 de marzo, durante una de nuestras sesiones, le planteé el problema al doctor Campos. Necesito poder comunicarme con mis aliados y acceder remotamente a las cámaras de seguridad de mi casa, le expliqué. Sin eso no sabré qué está haciendo Nuria, ni podré coordinar mi defensa legal cuando llegue el momento. El doctor Campos reflexionó durante unos minutos. Oficialmente, no puedo devolverle su teléfono porque va contra las normas de la clínica. Pero hay horarios de visita cada miércoles y domingo de 4 a 6 de la tarde. Si alguien de confianza viniera a visitarlo, podría traerle ciertos objetos personales que se permitirían durante la visita, aunque técnicamente no pueden quedarse aquí permanentemente. Entiende lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Entendí perfectamente. Me estaba dando permiso tácito para recibir un teléfono móvil durante las visitas, usarlo para mis propósitos y devolverlo antes de que terminara el horario permitido. Era una solución elegante
que respetaba las normas formales mientras me daba el acceso que necesitaba. Esa misma tarde, desde el teléfono público de la clínica que los pacientes podían usar bajo supervisión, llamé a mi vecina Pilar Navarro Gil. Pilar tenía 71 años, vivía en la casa contigua a la mía desde hacía 30 años y era una de las pocas personas en quien confiaba plenamente. Le expliqué brevemente mi situación y le pedí un favor crucial. Necesitaba que viniera a visitarme el próximo domingo y que trajera consigo un teléfono móvil sencillo con conexión a Internet. Pilar, bendita mujer, no hizo preguntas innecesarias. Simplemente dijo: «Andrés, estaré ahí el domingo sin falta y quiero que sepas que he visto movimiento extraño en tu casa. Nuria ha estado entrando y saliendo con cajas. No me gusta nada lo que está pasando». Sus palabras confirmaron lo que yo ya sospechaba. El plan de Nuria había entrado en fase activa. Mientras yo estaba encerrado, ella estaba invadiendo mi hogar, apropiándose de mis pertenencias, ejecutando el robo que había planificado meticulosamente. El domingo 31 de marzo de 2024 llegó finalmente. Pasé toda la mañana con una ansiedad contenida, esperando el horario de visitas. A las 3:30 de la tarde me duché, me puse ropa limpia que había lavado en la clínica y me peiné frente al pequeño espejo del baño. Quería verme presentable, mantener la apariencia de un hombre en control de sí mismo a pesar de las circunstancias. A las 4 en punto una enfermera vino a buscarme. Me condujo hasta la sala de visitas del segundo piso, un espacio amplio con mesas redondas, sillas de plástico azul, máquinas expendedoras de café y refrescos y ventanales grandes que dejaban entrar luz natural. Había otros 5 pacientes recibiendo visitas de familiares, conversaciones en voz baja, abrazos incómodos, miradas cargadas de pena. Pilar Navarro me esperaba sentada junto a la ventana del fondo. Al verla, sentí un alivio profundo que casi me hizo perder la compostura. Ella se levantó y me abrazó con fuerza maternal. «Andrés, hijo, qué barbaridad todo esto», murmuró en mi oído. «Pero tranquilo, vamos a arreglarlo». Nos sentamos. Pilar traía una bolsa de tela con galletas caseras de almendra, mi dulce favorito que ella preparaba cada Navidad. Pero más importante, traía también un teléfono móvil básico marca Nokia, pequeño, discreto, con batería completamente cargada y tarjeta sin prepago con conexión de datos ilimitados. «Lo compré ayer en una tienda de la calle Colón, tal como me pediste», me explicó en voz baja, mientras colocaba el dispositivo discretamente entre las servilletas de papel sobre la mesa. «Tiene la aplicación de visualización de cámaras ya instalada, con tus contraseñas guardadas. Rafael me ayudó con la configuración técnica». Tomé el teléfono con manos que intentaba mantener firmes y lo encendí bajo la mesa, fuera de la vista del personal de vigilancia. La pantalla se iluminó mostrando el menú principal. Abrí la aplicación de las cámaras de seguridad, introduje mis credenciales y al instante aparecieron las 5 vistas simultáneas de mi casa en Ruzafa. Lo que vi me provocó una mezcla de furia contenida y satisfacción estratégica. La cámara de la sala principal mostraba a Nuria y Óscar moviendo muebles, abriendo cajones, sacando objetos de los armarios. Había cajas de cartón apiladas por todas partes. La cámara del escritorio capturaba a Nuria revisando documentos de mi archivador personal, fotografiando papeles con su teléfono móvil. La cámara del comedor mostraba que habían cambiado la cerradura de la puerta principal. Se veía una cerradura nueva, brillante, diferente a la antigua que yo había usado durante 30 años. «Han entrado completamente», le susurré a Pilar mientras observaba las imágenes en tiempo real. «Están saqueando mi casa como si ya fuera suya». Pilar apretó mi mano con comprensión. «Los he visto entrar y salir durante toda la semana pasada. El martes trajeron un cerrajero que cambió las cerraduras. El jueves vino un tasador inmobiliario. Estoy segura porque llevaba una placa identificativa de una agencia de la zona. Andrés, creo que están preparándose para vender tu casa». Sus palabras confirmaban exactamente lo que yo había anticipado. Nuria no solo me había encerrado. Estaba ejecutando un robo planificado con precisión mientras yo permanecía aislado sin capacidad aparente de defenderme.
Pero ella no sabía que cada segundo de su traición quedaba grabado en alta definición en servidores en la nube que ni siquiera imaginaba que existían. Pasé la siguiente hora revisando las grabaciones de los últimos días. El sistema almacenaba vídeos de las 2 últimas semanas con marcas de tiempo precisas. Vi a Nuria entrando el 19 de marzo, apenas 5 días después de mi internamiento. Vi cómo ella y Oscar exploraban la casa con expresiones triunfales, como conquistadores tomando posesión de territorio enemigo. Vi el momento exacto en que cambiaron las cerraduras el 26 de marzo. Vi cómo empacaban objetos de valor, el juego de cubertería de plata de mi abuela, el reloj de bolsillo antiguo que perteneció a mi padre, cuadros de las paredes, incluso ropa de los armarios. Pero lo más incriminatorio llegó cuando revisé las grabaciones del 28 de marzo. La cámara del escritorio había capturado a Nuria sentada frente a mi computadora personal, imprimiendo documentos. Aunque la calidad del vídeo no permitía leer el contenido exacto, se veía claramente que utilizaba mi impresora para generar papeles oficiales. Luego la vi practicando mi firma en varias hojas, comparándola con documentos originales míos que tenía al lado, perfeccionando la falsificación hasta que quedaba casi idéntica. «Está falsificando poderes notariales», le expliqué a Pilar con voz controlada, pero llena de indignación. «Está creando documentos falsos donde supuestamente yo le otorgo autorización para vender la casa y gestionar mis cuentas bancarias. Es falsificación de documento privado, un delito penal con penas de hasta 6 años de prisión». Pilar me miraba con horror genuino. ¿Cómo puede una hija hacer esto a su propio padre? ¿Cómo puede alguien ser tan cruel con quien le dio la vida? No tenía respuesta para esas preguntas. Solo sabía que Nuria había cruzado un límite que la convertiría en extraña para mí para siempre. Antes de que terminara el horario de visitas, utilicé el teléfono para enviar un correo electrónico detallado a Emilio Ortega. Le informé sobre las grabaciones de la invasión domiciliaria, el cambio de cerraduras, la falsificación de documentos y la presencia del tasador inmobiliario. Le adjunté capturas de pantalla de los vídeos más incriminatorios y le solicité que coordinara con Rafael para descargar todas las grabaciones como evidencia forense antes de que algo pudiera salir mal con el sistema. La respuesta de Emilio llegó 10 minutos después. «Recibido. Rafael está descargando todo ahora mismo. Tenemos material suficiente para procesos criminales por invasión de morada, usurpación, falsificación documental y apropiación indebida. Mantente firme. Cuando llegue el momento, esto será demoledor contra ella». A las 5:50 de la tarde, 10 minutos antes de que finalizara el horario oficial de visitas, le devolví el teléfono móvil a Pilar. Ella lo guardó discretamente en su bolso. Nos despedimos con un abrazo largo, y antes de que se marchara, le pedí un último favor. «Pilar, necesito que seas testigo oficial de todo lo que has visto. Las entradas de Nuria, el cambio de cerraduras, el tasador, todo. Cuando llegue el juicio, tu testimonio será fundamental para demostrar que yo estaba en plenas facultades cuando instalé las cámaras de seguridad y que Nuria actuó deliberadamente aprovechando mi internamiento forzado. Declararé lo que sea necesario», prometió Pilar con determinación. «Esa niña se ha convertido en un monstruo y alguien tiene que detenerla». Esa noche, acostado nuevamente en mi cama de la clínica, reflexioné sobre lo que había visto. La traición de Nuria ya no era solo emocional, era criminal, documentada y refutable. Había invadido mi hogar, falsificado documentos, iniciado procesos de venta fraudulenta. Cada acción la hundía más profundamente en un pozo legal del que no podría escapar. Pero también sentí algo más oscuro, la tristeza profunda de un padre que había perdido a su hija no por muerte, sino por codicia. La niña a quien había enseñado a caminar, a leer, a ser honesta, se había transformado en una delincuente, dispuesta a destruir a su propio padre por dinero. Esa noche lloré por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no por miedo ni por rabia, sino por el duelo de una relación que jamás podría recuperarse. Las semanas siguientes dentro de la clínica San Rafael transcurrieron con una lentitud agónica.
Cada día se sentía como una eternidad. Las mismas rutinas, las mismas caras del personal, los mismos gritos nocturnos de pacientes verdaderamente enfermos que me recordaban la injusticia de mi situación. Pero yo mantenía la disciplina mental, sabiendo que cada día de mi encierro voluntario era un día más en que Nuria cavaba más profundo el agujero legal que eventualmente la tragaría por completo. Pilar cumplió su promesa y me visitaba cada miércoles y domingo sin falta. Cada visita traía el teléfono móvil escondido entre paquetes de galletas o revistas, y yo aprovechaba esas 2 horas para revisar obsesivamente las grabaciones acumuladas de mi casa. Lo que presenciaba a través de esas cámaras era una crónica meticulosa de crímenes cometidos con impunidad arrogante. El 7 de abril de 2024, las cámaras capturaron algo especialmente incriminatorio. Nuria había invitado a la casa a un hombre trajeado de unos 60 años que llevaba un maletín de cuero marrón. Por la conversación que las cámaras con audio registraron, identifiqué que era Gustavo Ledesma Parra, agente inmobiliario de una reconocida agencia de Valencia llamada Inmobiliaria Costa del Azar. La propiedad tiene gran potencial, decía Ledesma mientras recorría las habitaciones con mirada evaluadora. Zona de Ruzafa está muy cotizada actualmente. Calculo que podríamos conseguir entre 400.000 y 430.000 euros si la ponemos en el mercado correctamente. Nuria sonreía con satisfacción apenas contenida. Quiero venderla rápido, señor Ledesma. ¿Cuánto tiempo llevaría? Con el mercado actual, 2 o 3 meses máximo, respondió el agente. Pero necesitaré documentación completa. Escrituras, certificado de eficiencia energética, cédula de habitabilidad y, por supuesto, poder notarial que acredite su autorización para vender en nombre de su padre. Tengo todo preparado, aseguró Nuria con descaro impresionante. Mi padre me otorgó poderes generales antes de su internamiento. Está en una clínica especializada, ya no puede gestionar sus asuntos, y yo, como única heredera, debo ocuparme de todo. Mentira tras mentira, fluyendo de su boca con naturalidad perturbadora. El agente inmobiliario no cuestionaba nada, simplemente aceptaba la narrativa que Nuria construía con tanta convicción. Acordaron iniciar el proceso de venta la semana siguiente. El 14 de abril, durante mi sesión semanal con el Dr. Campos, le mostré esa grabación en el teléfono que Pilar me había traído esa mañana. El psiquiatra observó el vídeo completo con expresión cada vez más sombría. Señor Rubio, lo que su hija está haciendo constituye múltiples delitos graves, comentó cuando terminó de ver la grabación. Usurpación, falsificación de documentos, apropiación indebida, y todo mientras usted permanece encerrado aquí contra su voluntad real. Esto es monstruoso desde cualquier perspectiva legal y moral. Lo sé, doctor, respondí con voz calmada que ocultaba la tormenta interna. Pero todavía no ha completado su plan. Necesito que firme la venta, que reciba el dinero, que lo gaste. Solo entonces las consecuencias serán lo suficientemente graves como para que la justicia actúe con todo el peso de la ley. El doctor Campos me estudió durante un largo momento. Andrés, debo preguntarle algo con honestidad médica. ¿Está seguro de que quiere continuar con esto? Llevas casi un mes internado. He documentado exhaustivamente su total lucidez mediante evaluaciones que superan cualquier estándar profesional. Tenemos suficiente evidencia para liberarlo ahora mismo y procesar a su hija. Prolongar este encierro tiene costos psicológicos reales. Esa pregunta me hizo reflexionar profundamente. Durante los últimos días había comenzado a sentir el desgaste emocional del confinamiento. Despertarme cada mañana en esa habitación pequeña, comer en ese comedor rodeado de personas con enfermedades mentales genuinas, escuchar por las noches los llantos y gritos de angustia que atravesaban las paredes. Todo eso estaba dejando marca en mi espíritu, aunque mi mente permaneciera clara. Doctor Campos, dije finalmente, mi hija necesita aprender una lección que ningún sermón ni reproche podría enseñarle. Necesita enfrentarse a las consecuencias completas de sus decisiones. Si intervengo ahora, ella argumentará que fue un error, que estaba confundida, que se arrepiente. Pero si permito que llegue hasta el final,
Cuando reciba el dinero de la venta fraudulenta y lo gaste en su beneficio personal, entonces no habrá excusa posible. Aprenderá que traicionar a tu padre, mentir sobre su salud mental, encerrarlo y robarle todo son actos que destruyen vidas de forma irreversible, incluyendo la suya propia. El doctor asintió lentamente. Entiendo su razonamiento, pero estableceré un límite. 2 meses más como máximo. Si para mediados de junio no ha resuelto esta situación, intervendré personalmente independientemente de su estrategia. No puedo permitir que este encierro prolongado dañe genuinamente su salud mental. Sería irónico y trágico que un internamiento falso por demencia terminara causando problemas psicológicos reales. Acepté sus términos, 2 meses más. Suficiente tiempo para que Nuria completara su plan y cayera en la trampa que ella misma había construido. El 22 de abril, las cámaras registraron la visita de una pareja joven, aproximadamente 35 años ambos, que recorrían mi casa guiados por el agente Ledesma. Eran compradores potenciales, interesados en la propiedad. Nuria los acompañaba representando el papel de hija preocupada que necesitaba vender la casa de su padre enfermo para pagar tratamientos médicos costosos. Otra mentira elaborada con detalle convincente. El 3 de mayo llegó el momento crucial. Las cámaras capturaron a Nuria, Óscar y el agente Ledesma sentados alrededor de la mesa del comedor firmando documentos oficiales. Era el contrato de arras. La pareja compradora entregaba un anticipo de 85.000 euros como señal, comprometiéndose a completar la compra por el precio final de 415.000 euros en un plazo de 60 días. Vi a Nuria firmar con mi nombre falsificado en los documentos usando la técnica de imitación que había perfeccionado durante semanas. Vi a la gente entregarle un cheque bancario por los 85.000 euros de anticipo. Vi la sonrisa de triunfo en el rostro de mi hija cuando guardó ese cheque en su bolso, creyendo que había ganado, que su plan había funcionado perfectamente. Pero lo que Nuria no sabía era que Rafael, siguiendo instrucciones de Emilio, había contactado discretamente tanto a la pareja compradora como al agente inmobiliario, advirtiéndoles mediante carta notarial que existían irregularidades graves en esa transacción y que deberían suspender el proceso inmediatamente. La carta no daba detalles específicos para no alertar a Nuria, pero advertía que continuarían bajo su propio riesgo legal. El 7 de mayo, durante la visita de Pilar, ella me trajo noticias preocupantes. Andrés, he visto a Nuria y Óscar cargando el coche con maletas. Creo que se van de viaje. Escuché que mencionaban Málaga y algo sobre un hotel de lujo. Mi hija estaba gastando el dinero robado. 85.000 euros de un anticipo obtenido mediante fraude, siendo utilizados para vacaciones y lujos mientras yo permanecía encerrado injustamente. Cada euro gastado era otra cadena más pesada que ella se colocaba voluntariamente. Esa noche envié un mensaje detallado a Emilio. Nuria ha recibido 85.000 euros de anticipo por venta fraudulenta. Está gastando el dinero. Creo que es momento de activar la fase final del plan. Ya tenemos todo: grabaciones de invasión domiciliaria, falsificación de documentos, usurpación, apropiación indebida de dinero obtenido ilegalmente. Es suficiente para procesarla criminalmente y obtener sentencias firmes. Prepara toda la documentación legal. Dame 2 semanas más para organizarlo todo y luego procederemos. La respuesta de Emilio fue inmediata. Confirmado. Estoy preparando habeas corpus para tu liberación inmediata, demandas civiles por daños y perjuicios y denuncias penales contra Nuria, Óscar, Dr. Molina y Dra. Solís por conspiración criminal. Cuando esto estalle, será devastador para todos los involucrados. Mayo avanzaba lentamente mientras yo permanecía en la clínica San Rafael, ahora entrando en mi 3er mes de confinamiento. Las paredes blancas de mi habitación se habían vuelto sofocantemente familiares. Cada grieta del techo la conocía de memoria. Cada sonido del pasillo lo anticipaba antes de escucharlo. Comenzaba a comprender lo que el doctor Campos había advertido. El encierro prolongado, incluso cuando es estratégico y voluntario,
deja cicatrices invisibles en el alma. Durante las noches de mediados de mayo, experimenté por primera vez episodios de insomnio severo. Me quedaba despierto hasta las 3 o 4 de la madrugada, mirando la oscuridad del techo, preguntándome si realmente valía la pena todo este sacrificio. La duda es un veneno lento que corroe incluso las convicciones más firmes. Una noche particularmente difícil, el 17 de mayo, me senté en la cama y enfrenté honestamente mis pensamientos más oscuros. ¿Qué estaba logrando realmente con todo esto? ¿Era esto verdaderamente sobre enseñarle una lección a Nuria o era simplemente mi orgullo herido buscando venganza elaborada? ¿Tenía derecho a castigarla tan severamente siendo yo su padre, la persona que debería amarla incondicionalmente? Esas preguntas me atormentaban porque no tenían respuestas fáciles. Recordé momentos de su infancia. Nuria a los 5 años corriendo hacia mí cuando llegaba del trabajo, sus brazos pequeños rodeando mi cuello, su risa cristalina llenando la casa. Recordé enseñándole a andar en bicicleta en el parque del Turia, sosteniéndola mientras ella pedaleaba insegura, soltándola finalmente y viéndola alejarse con equilibrio precario pero determinación absoluta. Recordé su graduación universitaria, el orgullo que sentí cuando recibió su título de administración de empresas, pensando que mi hija sería una mujer de bien, honesta, trabajadora. ¿En qué momento esa niña había desaparecido? ¿En qué momento la codicia había reemplazado los valores que Beatriz y yo intentamos inculcarle durante toda su crianza? ¿Era culpa mía por haberle dado demasiado o por no haberle dado suficiente? Pero luego recordaba también los vídeos de las cámaras. Nuria sonriendo mientras falsificaba mi firma. Nuria celebrando el anticipo de 85.000 euros. Nuria mintiendo al agente inmobiliario sobre mi supuesta demencia. Esa mujer de 38 años no era una niña confundida. Era una adulta plenamente consciente de sus actos que había elegido deliberadamente destruir a su propio padre para beneficio económico personal. Y entonces comprendía que esto no era venganza, era justicia. Era establecer límites que deberían haber existido siempre. Era enseñarle que hay líneas que no se cruzan, consecuencias que no se pueden evitar, y que el amor de un padre no significa aceptar ser destruido por su propia hija. El 19 de mayo, durante mi sesión con el Dr. Campos, le confesé mis dudas nocturnas. Él escuchó con la paciencia profesional de quien ha escuchado miles de angustias humanas. Andrés, lo que estás experimentando es completamente normal, me explicó con voz comprensiva. Estás procesando un duelo profundo, la pérdida de la hija que creías tener. Ese duelo es tan real como la muerte física, quizás incluso más doloroso, porque la persona sigue viva pero se ha transformado en alguien irreconocible. Dudas porque eres un buen hombre enfrentando una situación que nunca imaginaste vivir. Los malos nunca dudan, Andrés. El hecho de que tú cuestiones tus decisiones demuestra tu humanidad. Sus palabras me reconfortaron, pero las dudas persistían. Doctor, ¿qué tipo de padre soy si permito que mi hija vaya a prisión? ¿No debería protegerla incluso de sí misma? El doctor Campos se quitó las gafas y las limpió lentamente antes de responder. Proteger a un hijo no significa impedir que enfrenten las consecuencias de sus acciones. De hecho, permitir que alguien escape repetidamente de las consecuencias es la forma más cruel de no educar. Nuria necesita aprender esta lección ahora, a los 38 años, antes de que su carácter se solidifique completamente en patrones criminales que arruinen el resto de su vida. Si la rescatas ahora, repetirá esto con otra persona en el futuro. La estarías condenando a convertirse en un monstruo permanente. Al dejar que caiga ahora, le das la oportunidad de reconstruirse genuinamente. Reflexioné sobre esas palabras durante días. Amor verdadero no siempre significa rescate. A veces significa permitir la caída para que el impacto enseñe lo que las palabras nunca pudieron. El 23 de mayo recibí la visita de Pilar, quien traía información actualizada. Según me contó, Nuria y Óscar habían regresado de Málaga con bronceados de playa y fotografías en redes sociales, mostrando comidas caras en restaurantes exclusivos, copas en bares de lujo
compras en tiendas de diseñador, 85.000 euros evaporándose en frivolidades mientras yo comía lentejas institucionales en una clínica psiquiátrica. También he visto que están renovando el apartamento donde viven en Benimaclet, añadió Pilar con indignación. Camiones de muebles nuevos, obreros instalando cocina moderna. Todo pagado con el dinero robado, Andrés. No tienen vergüenza ninguna. Cada detalle que Pilar compartía reforzaba mi determinación. Nuria no mostraba remordimiento alguno. Estaba disfrutando activamente del producto de su traición, gastando sin culpa el dinero obtenido mediante fraude, mientras su padre permanecía encerrado injustamente. Ella había tomado sus decisiones consciente y deliberadamente. Ahora yo tomaría las mías. El 28 de mayo envié un mensaje definitivo a Emilio Ortega. Procede con todo. Presenta el habeas corpus. Activa las denuncias penales. Contacta al juzgado. Es momento de que la verdad salga a la luz y la justicia haga su trabajo. Ya no puedo ni debo seguir esperando. Tenemos todas las pruebas necesarias. Terminemos esto. La respuesta de Emilio llegó esa misma noche. Confirmado. Mañana 29 de mayo presentaré solicitud urgente de habeas corpus ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 12 de Valencia. Adjuntaré los informes del Dr. Campos, certificando tu plena capacidad mental. Las grabaciones de la consulta fraudulenta con el Dr. Molina. Los vídeos de las cámaras mostrando invasión domiciliaria y falsificación de documentos, el testimonio notariado de Pilar y la documentación de la venta fraudulenta. El juez no podrá ignorar evidencia tan abrumadora. Prepárate, en una semana máximo estarás libre. Esa noche dormí profundamente, por primera vez en semanas. Las dudas habían sido procesadas y resueltas. Ya no sentía culpa ni vacilación. Sentía claridad absoluta. Nuria había elegido su camino. Ahora enfrentaría el destino que ese camino inevitablemente llevaba. El 30 de mayo, durante el desayuno en el comedor colectivo, observé a los otros pacientes con una perspectiva diferente. Ese hombre que hablaba solo no había elegido su enfermedad. Esa mujer que lloraba constantemente no había decidido perder su salud mental. Yo, en cambio, estaba allí por decisión estratégica, con fecha de salida programada, con un propósito claro. Había una diferencia fundamental. Ellos eran víctimas de sus circunstancias. Yo era arquitecto de las mías. El doctor Campos me buscó esa tarde con expresión seria. Andrés, acabo de recibir notificación oficial del juzgado. Hay una audiencia urgente programada para el 5 de junio a las 10 de la mañana. Debo presentarme como testigo experto para explicar tu estado mental real. También han citado al doctor Molina, a la doctora Solís, a tu hija Nuria y a su esposo Óscar. Esto es el principio del fin de tu encierro. Sentí una mezcla de alivio, anticipación y algo parecido a la tristeza. Después de casi 3 meses en esa clínica, la libertad estaba cerca. Pero también sabía que cuando saliera de allí, mi relación con mi hija estaría destruida para siempre. No habría reconciliación posible después de esto. Ella me había traicionado profundamente, y yo estaba a punto de demostrarle que subestimar la inteligencia y determinación de su padre había sido el error más costoso de su vida. El 5 de junio de 2024 amaneció con un cielo despejado sobre Valencia, como si hasta el clima conspirara para que ese día fuera memorable. Me desperté a las 6 de la mañana sin necesidad de que nadie me llamara, con una mezcla de nerviosismo y determinación que había estado acumulándose durante semanas. Hoy era el día en que toda la verdad saldría a la luz. El personal de la clínica me preparó para la comparecencia judicial. Me permitieron ducharme con calma. Me devolvieron mi ropa personal que había estado guardada. Pantalones de vestir grises, camisa blanca planchada, chaqueta azul marino, zapatos de cuero negro que no usaba desde mi internamiento. Mirarme al espejo y verme vestido como una persona normal, no como paciente psiquiátrico, fue extrañamente reconfortante. A las 8:30 de la mañana, 2 funcionarios judiciales llegaron a la clínica para escoltarme hasta el juzgado de primera instancia e instrucción número 12
ubicado en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Me trasladaron en un vehículo oficial, no esposado pero bajo custodia formal, cumpliendo el protocolo legal para personas bajo internamiento involuntario. Durante el trayecto de 30 minutos, observé la ciudad por la ventanilla. Valencia continuaba su vida normal. Personas caminando por las calles, tiendas abriendo, tráfico matutino congestionado. 3 meses encerrado me habían hecho olvidar lo hermosa que era la libertad cotidiana. Esa libertad que la mayoría da por sentada, pero que se vuelve preciosa cuando te es arrebatada. Llegamos a la Ciudad de la Justicia a las 9:15. El complejo judicial era imponente. Edificios modernos de cristal y acero, seguridad estricta en la entrada, pasillos amplios llenos de abogados con togas negras, familias esperando juicios, ambiente de seriedad institucional. Me condujeron a una sala de espera reservada donde encontré a Emilio Ortega esperándome. Mi abogado llevaba su toga profesional, maletín repleto de documentación y una expresión de confianza absoluta. «Andrés, todo está preparado», me explicó mientras repasábamos la estrategia final. «Tengo 120 páginas de evidencias documentadas. Informes del Dr. Campos certificando tu capacidad mental completa, grabaciones de audio de la consulta fraudulenta con el Dr. Molina, vídeos de las cámaras mostrando a Nuria invadiendo tu casa y falsificando documentos, registros bancarios del anticipo de 85.000 euros, testimonio notarizado de Pilar y análisis forense de las firmas falsificadas. El juez no podrá ignorar nada de esto». A las 10 en punto nos llamaron a la sala de audiencias. Era un espacio formal y austero, estrado elevado donde se sentaba la jueza, mesas para las partes, bancos para testigos, banderas de España y la Comunidad Valenciana en las paredes. La jueza era Mercedes Fuentes Álvarez, mujer de unos 55 años, cabello gris recogido en moño, gafas de lectura, expresión seria que transmitía autoridad absoluta. Cuando entré a la sala, vi a Nuria por primera vez en casi 3 meses. Estaba sentada junto a su abogado defensor, un hombre joven de unos 35 años que parecía incómodo con el caso que le había tocado defender. Óscar se encontraba a su lado, mirando nerviosamente hacia todos lados. Cuando Nuria me vio entrar, su rostro palideció visiblemente. Creo que en ese momento comenzó a comprender que algo no estaba saliendo como ella había planeado. También estaban presentes el doctor Felipe Molina y la doctora Cristina Solís, ambos acompañados de sus respectivos representantes legales, claramente conscientes de que sus carreras profesionales estaban en juego. La jueza Fuentes abrió la sesión con voz firme y clara. «Estamos aquí para resolver una solicitud urgente de habeas corpus presentada por el señor Emilio Ortega Blanco en representación del señor Andrés Rubio Castillo, actualmente internado en la Clínica San Rafael mediante orden judicial del 14 de marzo de 2024. La solicitud alega que dicho internamiento carece de fundamento médico legítimo y constituye privación ilegal de libertad. Procederemos a escuchar las evidencias». Emilio se levantó y comenzó su exposición magistral. Durante 45 minutos, presentó meticulosamente cada pieza de evidencia. Primero, los informes del doctor Javier Campos, quien había evaluado mi estado mental durante casi 2 meses y medio, concluyendo que yo poseía capacidad cognitiva absolutamente normal, superior incluso al promedio para mi edad. El doctor Campos estaba presente y testificó bajo juramento, confirmando cada palabra de sus informes. «Señoría, durante 10 semanas he evaluado exhaustivamente al señor Rubio mediante pruebas neuropsicológicas estandarizadas», explicaba el doctor Campos con autoridad profesional. «Su memoria funciona perfectamente, su orientación temporal y espacial es impecable, su capacidad de razonamiento lógico es excelente. No presenta ningún signo de deterioro cognitivo, demencia o enfermedad mental alguna. Ese hombre no debería estar internado en mi clínica ni un día más». Luego Emilio presentó la grabación de audio de mi consulta con el doctor Molina. La sala escuchó en silencio mientras la grabación reproducía la conversación completa, mis respuestas claras y coherentes,
las preguntas tendenciosas del médico, los silencios sospechosos. Después, Emilio proyectó en una pantalla el informe oficial que el doctor Molina había emitido, comparándolo palabra por palabra con lo que realmente había ocurrido en la consulta. Las contradicciones eran evidentes e indefendibles. El doctor Molina intentó justificarse alegando interpretación clínica profesional, pero su argumento se desmoronó cuando Emilio presentó registros de transferencias bancarias mostrando que Nuria le había pagado 2.500 euros 3 días antes de mi consulta. Dinero que no correspondía a ningún pago médico legítimo, sino a un soborno directo. La sala se llenó de murmullos. La jueza Fuentes golpeó con su mazo exigiendo silencio. Después vinieron los vídeos de las cámaras de seguridad. Emilio proyectó fragmentos cuidadosamente seleccionados. Nuria y Óscar entrando a mi casa 2 días después de mi internamiento, el cerrajero cambiando las cerraduras, Nuria revisando mis documentos personales, el momento exacto en que practicaba falsificar mi firma, la reunión con el agente inmobiliario Gustavo Ledesma, la firma del contrato de arras con los compradores. Vi cómo el rostro de Nuria pasaba de la palidez inicial al rojo intenso de la vergüenza y el terror. Su abogado defensor parecía querer hundirse bajo la mesa. No había defensa posible contra evidencia audiovisual tan clara y contundente. Pilar Navarro testificó después, narrando con detalle todo lo que había presenciado. Las visitas constantes de Nuria a mi casa durante mi ausencia, los camiones de mudanza, sus conversaciones con los vecinos asegurando que yo estaba gravemente enfermo y que ella debía vender la propiedad para pagar tratamientos costosos. Finalmente, Emilio presentó los documentos bancarios mostrando que Nuria había recibido 85.000 euros como anticipo por una venta fraudulenta y registros de gastos mostrando cómo había dilapidado ese dinero en viajes, restaurantes de lujo, renovaciones de su apartamento, todo mientras yo permanecía encerrado injustamente. Cuando Emilio terminó su presentación, la sala quedó en silencio absoluto. La jueza Fuentes miró directamente a Nuria con una expresión de disgusto profesional que no intentaba ocultar. «Señora Rubio Vega, ¿tiene algo que declarar en su defensa?», preguntó la magistrada con voz glacial. Nuria intentó hablar, pero solo emitió sonidos entrecortados. Su abogado la instó a permanecer callada, ejerciendo su derecho a no autoincriminarse. Pero el silencio en ese momento era más elocuente que cualquier confesión. La jueza Fuentes dictó su resolución con contundencia demoledora. En vista de las evidencias presentadas, esta Corte determina que el internamiento del señor Andrés Rubio Castillo carece absolutamente de fundamento médico legítimo y constituye privación ilegal de libertad. Ordeno su liberación inmediata e incondicional. Además, inicio de oficio procedimientos penales contra la señora Nuria Rubio Vega y el señor Óscar Prieto Morales por los delitos de falsificación de documento privado, usurpación, apropiación indebida y cárcere privado mediante engaño. Salí del juzgado como hombre libre a las 2 de la tarde del 5 de junio de 2024, después de 83 días de encierro injusto. La luz del sol me golpeó con intensidad, que casi dolía después de tanto tiempo, bajo luces artificiales de hospital. Rafael y Pilar me esperaban en las escaleras del edificio judicial, y cuando me vieron aparecer, ambos corrieron a abrazarme con lágrimas de alivio y alegría. «Andrés, nunca dudé de que esto terminaría bien», me decía Rafael palmeando mi espalda con fuerza emocional. «Has sido más valiente y astuto de lo que cualquiera hubiera imaginado». Pero yo no sentía triunfo en ese momento. Sentía agotamiento profundo, como si hubiera corrido un maratón de 3 meses que finalmente terminaba. También sentía algo más oscuro y doloroso, la confirmación definitiva de que mi hija se había convertido en una extraña dispuesta a destruirme por dinero. Emilio nos acompañó hasta su despacho en la Avenida del Puerto. Allí, rodeados de estanterías llenas de códigos legales y precedentes jurídicos, mi abogado me explicó con detalle lo que vendría después. «Andrés, la jueza Fuentes ha iniciado procedimientos penales de oficio contra Nuria y Óscar», comenzó Emilio, con su tono profesional pero comprensivo. «Además, yo presentaré denuncias complementarias por tu cuenta.
Los cargos son graves. Falsificación de documento privado puede llevar hasta 6 años de prisión, usurpación hasta 2 años, apropiación indebida hasta 4 años y cárcere privado mediante engaño hasta 8 años. Si se acumulan las penas, Nuria podría enfrentar entre 8 y 12 años efectivos de cárcel. Las palabras me golpearon con peso brutal. Una cosa era planear estratégicamente la justicia. Otra, muy distinta, era escuchar en voz alta las consecuencias reales que mi propia hija enfrentaría. También procederemos civilmente, continuó Emilio. Demandaremos la devolución completa de los 85.000 euros que recibió fraudulentamente, más daños y perjuicios por el encierro que sufriste, estimados en aproximadamente 150.000 euros adicionales. Presentaremos demanda contra el doctor Molina y la doctora Solís por mala praxis y participación en conspiración criminal, exigiendo la revocación de sus licencias médicas. Y bloquearemos inmediatamente la venta de tu casa, anulando el contrato de arras por falsedad documental. Rafael intervino con información práctica. Andrés, mientras estabas internado, yo mantuve todos tus activos seguros bajo administración fiduciaria. Todo está intacto, tus cuentas, tus acciones, tus inversiones. La casa sigue a tu nombre legalmente. Nuria no logró robarte nada permanentemente, solo obtuvo ese anticipo que tendrá que devolver con intereses. Esa tarde regresé finalmente a mi casa en Ruzafa. Cuando abrí la puerta con las llaves que Emilio había recuperado legalmente, encontré un espacio que se sentía simultáneamente familiar y violado. Los muebles estaban en posiciones diferentes, faltaban objetos de valor que Nuria había saqueado. Había señales evidentes de que personas ajenas habían vivido allí durante mi ausencia. Pasé horas recorriendo cada habitación, documentando mentalmente los cambios, sintiendo la invasión de mi intimidad como herida abierta. En mi escritorio encontré papeles arrugados donde Nuria había practicado falsificar mi firma docenas de veces. En el armario del dormitorio faltaba el reloj de bolsillo de mi padre, la pulsera de oro de Beatriz, fotografías familiares antiguas, todo vendido o empeñado probablemente para financiar sus gastos mientras yo estaba encerrado. Esa noche dormí en mi propia cama por primera vez en casi 3 meses. Debería haber sido reconfortante, pero me sentía extrañamente vacío. La victoria legal no llenaba el hueco emocional que la traición de Nuria había excavado en mi corazón. Los días siguientes fueron un torbellino burocrático. El 15 de junio, Emilio presentó formalmente todas las demandas civiles. El 20 de junio, la Fiscalía Provincial de Valencia formuló acusación oficial contra Nuria y Óscar. El 25 de junio, el Colegio de Médicos de Valencia suspendió cautelarmente las licencias del doctor Molina y la doctora Solís mientras se investigaban las acusaciones de fraude profesional. Nuria intentó contactarme varias veces, llamadas telefónicas que no respondí, mensajes de texto rogando que habláramos, alegando que todo había sido un malentendido, que Óscar la había manipulado, que ella realmente creía que yo estaba enfermo. Mentiras desesperadas de quien ve su vida desmoronándose y busca cualquier salvavidas. El 30 de junio recibí una carta manuscrita de Nuria, entregada a través de su abogado. La leí sentado en mi estudio, bajo la misma lámpara donde tantas veces había trabajado cuando ella era niña. Papá, por favor perdóname. Cometí el error más grande de mi vida. No sé en qué estaba pensando. Óscar me convenció de que tú necesitabas ayuda y que debíamos tomar control de tus finanzas para protegerte. Yo te amo y nunca quise hacerte daño real. Por favor, retira las denuncias. Soy tu hija, soy tu sangre. No puedes hacer esto a tu propia familia. Cada palabra era una nueva puñalada. No porque me convenciera, sino porque confirmaba que Nuria todavía no comprendía la magnitud de lo que había hecho. Seguía culpando a otros, seguía minimizando sus actos, seguía creyendo que el vínculo sanguíneo era escudo suficiente contra las consecuencias. Le respondí mediante carta formal, redactada con ayuda de Emilio. Nuria, durante 38 años te di amor, educación, recursos y confianza. Tú elegiste responder falsificando informes médicos para declararme demente.
encerrarme en una institución psiquiátrica contra mi voluntad, invadir mi hogar, robar mis pertenencias, falsificar mi firma y vender mi casa mediante fraude. Esas no fueron decisiones impulsivas ni errores inocentes. Fueron crímenes premeditados ejecutados durante meses con plena conciencia. El amor de un padre tiene límites, y tú los cruzaste todos. Las consecuencias legales de tus actos seguirán su curso. No habrá perdón ni reconciliación. Has dejado de ser mi hija en todo excepto en los documentos biológicos. Vive con las decisiones que tomaste. El 8 de julio se celebró la vista preliminar del juicio penal. La fiscal era una mujer implacable llamada Marta Guerrero Soto, que presentó el caso con precisión quirúrgica. Solicitó prisión preventiva para Nuria y Óscar, argumentando riesgo de fuga y destrucción de pruebas. La jueza denegó la prisión, pero impuso medidas cautelares severas: prohibición de salir de la provincia de Valencia, obligación de presentarse semanalmente en comisaría, confiscación de pasaportes y arraigo patrimonial, bloqueando todas sus cuentas bancarias hasta resolución del caso. El 15 de julio, el banco ejecutor de la venta fraudulenta anuló completamente el contrato de arras. Los compradores recuperaron su anticipo de 85.000 euros directamente del banco. Pero Nuria ya había gastado ese dinero, por lo que ahora tenía una deuda personal de 85.000 euros con la entidad bancaria, más intereses y penalizaciones contractuales que elevaban el total a aproximadamente 105.000 euros. El 22 de julio recibí noticias de que Nuria y Óscar habían tenido que vender su apartamento renovado en Benimaclet para intentar pagar parte de las deudas acumuladas. Se mudaron a un piso pequeño alquilado en las afueras de Valencia, en una zona mucho menos deseable. Óscar perdió su empleo en el concesionario cuando sus empleadores se enteraron de los cargos penales. Nuria no conseguía trabajo porque su nombre aparecía en todas las búsquedas de Internet vinculado a fraude y abuso contra ancianos. Su vida se estaba desmoronando exactamente como yo había previsto. Y aunque sabía que era justo, aunque sabía que era necesario, una parte pequeña de mí sentía el dolor de un padre viendo sufrir a su hija, incluso cuando ese sufrimiento era consecuencia merecida de sus propias decisiones. El 30 de julio, Emilio me informó que Nuria había solicitado acuerdo de conformidad. Aceptaría los cargos a cambio de reducción de pena. La fiscalía estaba dispuesta a negociar 4 años de prisión efectiva, más devolución completa del dinero y prohibición de contacto conmigo durante 10 años. La decisión es tuya, Andrés, me dijo Emilio. Podemos aceptar el acuerdo o ir a juicio completo, donde probablemente conseguiremos condenas más severas, pero el proceso será más largo y emocionalmente desgastante. Acepté el acuerdo, no por piedad, sino porque prolongar esto no cambiaría nada. La lección ya estaba enseñada. El 25 de agosto de 2024 se celebró la vista de conformidad en el Juzgado de lo Penal número 3 de Valencia. Fue un procedimiento breve y formal, casi anticlimático después de todo lo vivido. Nuria y Óscar, acompañados de sus abogados, aceptaron públicamente su culpabilidad en todos los cargos: falsificación de documento privado, usurpación, apropiación indebida y cárcere privado mediante engaño. La jueza Amparo Domínguez Castro dictó sentencia conforme al acuerdo negociado. Nuria Rubio Vega quedaba condenada a 4 años de prisión efectiva, con obligación de devolver 85.000 euros más intereses legales, inhabilitación para ejercer cargos de representación o tutela durante 10 años y prohibición de acercamiento o contacto conmigo durante ese mismo periodo. Óscar Prieto Morales recibió condena de 3 años de prisión efectiva como cómplice necesario, con las mismas restricciones económicas y de acercamiento. Cuando la jueza pronunció la sentencia, miré a Nuria por última vez. Ella estaba llorando en silencio, con los hombros hundidos, completamente derrotada. Nuestras miradas se cruzaron durante un segundo eterno. En sus ojos vi arrepentimiento tardío, desesperación y quizás por primera vez, comprensión genuina de lo que había perdido. Pero yo no sentí satisfacción ni venganza cumplida. Solo sentí el peso melancólico
del final definitivo de una relación que alguna vez fue lo más importante de mi vida. Salí del juzgado sabiendo que no volvería a ver a mi hija durante al menos una década. Ella ingresaría en el centro penitenciario de Picassent a cumplir su condena, mientras yo continuaría mi vida como hombre libre, pero marcado para siempre por esta traición. Los meses siguientes, me dediqué a reconstruir mi vida y encontrar propósito más allá del dolor. El 10 de septiembre, visité al notario Juan Carlos Beltrán Vázquez en su despacho de la calle San Vicente Mártir. Allí modifiqué completamente mi testamento. Desheredé formalmente a Nuria mediante declaración explícita, fundamentada en causa legal de indignidad sucesoria por atentado grave contra mi libertad y patrimonio. Designé como herederos universales a mi amigo Rafael Ibáñez en un 30%, a mi vecina Pilar Navarro en un 20% por su lealtad inquebrantable, y el 50% restante quedaría destinado a la Fundación para la Protección de Personas Mayores de la Comunidad Valenciana. Además, ese mismo día realicé una donación inmediata de 50.000 euros a dicha fundación para financiar programas de prevención de abuso financiero contra ancianos, campañas de educación legal y asistencia jurídica gratuita para víctimas de manipulación familiar. Quería que mi experiencia sirviera para proteger a otros que no tuvieran los recursos, la lucidez o la determinación que yo tuve para defenderme. El 22 de septiembre, participé como ponente invitado en una conferencia sobre derechos de personas mayores organizada por el Colegio de Abogados de Valencia. Frente a una audiencia de 200 profesionales del derecho, trabajadores sociales y funcionarios judiciales, conté mi historia completa. Expliqué cómo detecté las señales tempranas de la traición, cómo documenté meticulosamente cada paso, cómo transformé una situación de victimización aparente en estrategia legal ofensiva. Lo más importante que aprendí, les dije al auditorio que escuchaba con atención absoluta, es que ser mayor no significa ser débil ni vulnerable. La edad puede quitarte fuerza física, pero si mantienes tu mente clara y tu dignidad intacta, puedes defenderte incluso de los ataques más cercanos y dolorosos. La clave está en nunca subestimar tu propio valor ni permitir que otros lo hagan, sin importar cuán estrechamente relacionados estén contigo por sangre o historia compartida. Mis palabras fueron recibidas con aplausos largos y emotivos. Después de la conferencia, varios ancianos se acercaron a contarme historias similares de hijos, nietos o sobrinos que intentaban manipularlos para apropiarse de propiedades o ahorros. Algunos habían resistido exitosamente, otros habían perdido todo. Todos compartían el mismo dolor, la traición de quien debería amarte incondicionalmente. El 8 de octubre, 4 meses después de mi liberación, recibí visita inesperada del doctor Javier Campos. Mi antiguo psiquiatra de la Clínica San Rafael venía a verme no por obligación profesional, sino por genuina preocupación humana. Nos sentamos en el patio interior de mi casa, bajo la sombra del naranjo que Beatriz había plantado 20 años atrás. Tomamos café mientras hablábamos sobre cómo había procesado todo lo vivido. Andrés, he tratado miles de casos durante mi carrera, me dijo el doctor Campos con sinceridad reflexiva, pero el suyo es uno de los más extraordinarios que he presenciado. La mayoría de las personas en su situación habrían colapsado emocionalmente o habrían actuado impulsivamente. Usted mantuvo control absoluto, pensó estratégicamente incluso bajo presión extrema y ejecutó un plan que requería paciencia sobrehumana. Eso habla de una fortaleza mental excepcional. Doctor, le respondí, no fue fortaleza lo que me mantuvo firme, fue algo más simple y más profundo, la necesidad de enseñar una lección que ninguna otra experiencia podría enseñar. Nuria necesitaba aprender que hay consecuencias reales e irreversibles para ciertas traiciones. Si yo hubiera intervenido temprano, si la hubiera rescatado de sus propias decisiones, ella nunca habría comprendido verdaderamente la gravedad de lo que estaba haciendo. A veces el amor más difícil es el amor que permite la caída para que la lección sea permanente. El doctor Campos asintió lentamente. ¿Cree que algún día podrá perdonarla? Esa pregunta
Me acompañaba todas las noches antes de dormir. No lo sé, admití honestamente. El perdón requiere dos cosas: arrepentimiento genuino del ofensor y disposición del ofendido a reconstruir confianza. Nuria mostró arrepentimiento solo cuando enfrentó consecuencias inevitables, no antes. Eso no es arrepentimiento real, es miedo al castigo. Y yo he perdido la capacidad de confiar en ella. Quizás en 10 años, cuando cumpla su condena, cuando haya tenido tiempo de reflexionar genuinamente sobre lo que hizo, podamos tener una conversación. Pero nunca volveremos a ser padre e hija en el sentido verdadero. Ese vínculo murió el día que ella firmó documentos falsos declarándome demente. El doctor Campos se marchó una hora después, dejándome con reflexiones que continuarían durante mucho tiempo. El 3 de noviembre, finalmente me permití hacer algo que había pospuesto durante meses. Visité la tumba de Beatriz en el cementerio municipal de Valencia. Me arrodillé frente a la lápida de mármol gris donde descansaba mi esposa y le hablé en voz baja como si pudiera escucharme. Beatriz, nuestra hija se perdió. No sé dónde nos equivocamos en su crianza, qué valores fallamos en transmitir, qué señales ignoramos, pero se convirtió en alguien capaz de destruir a su propio padre por dinero. Tuve que tomar decisiones difíciles, decisiones que quizás tú no habrías aprobado, porque tu corazón siempre fue más suave que el mío, pero alguien tenía que enseñarle que hay límites sagrados que no se cruzan. Espero que desde donde estés entiendas por qué hice lo que hice. El viento movió las hojas de los cipreses circundantes, y en ese susurro encontré algo parecido a la paz. Hoy, mientras escribo estas palabras en mi escritorio, han pasado varios meses desde que todo terminó. Mi vida ha encontrado nuevo equilibrio. Desayuno cada mañana con Rafael en el Café del Duende. Visito a Pilar los domingos para comer su paella que cocina mejor que nadie. Colaboro con la Fundación de Protección a Mayores, dando charlas y asesorando víctimas. Aprendí que la familia no se define únicamente por sangre compartida, sino por lealtad, respeto y amor genuino. Rafael y Pilar son más familia para mí que Nuria nunca volvió a ser después de su traición. También aprendí que un padre puede amar a su hija y simultáneamente reconocer que debe dejarla enfrentar las consecuencias devastadoras de sus actos. Esas dos realidades no son contradictorias, son dolorosamente compatibles. Y finalmente aprendí la lección más importante. Nunca subestimes el valor, la inteligencia y la determinación de alguien simplemente porque tiene 67 años. La edad puede traer arrugas y canas, pero también trae sabiduría, paciencia estratégica y la claridad brutal de quien ya no tiene tiempo para tolerar traiciones. Nuria quiso robarme mi libertad, mi hogar y mi dignidad. En cambio, yo le enseñé que subestimar a tu padre es el error más costoso que puedes cometer, porque un padre que realmente ama no rescata, educa, incluso cuando esa educación duele para siempre. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.